Hola, ¿se me oye bien? Bueno, vamos a ir empezando. Buenos días, muchas gracias a todas, a todos y a todes por estar aquí hoy y por la parte que me toca, gracias a Podemos y especialmente a Marilyn por contar conmigo para moderar esta mesa de un tema tan importante. La mesa lleva por título Verdad, Justicia y Reparación, una genealogía de la resistencia feminista antifascista. Como investigadora que trabajo sobre la historia de las mujeres, me encantaría que el tema de hoy pudiéramos abordarlo como un tema del pasado. Sin embargo, por varias cuestiones esto no puede ser así. En primer lugar, por la invisibilización que todavía hay y por la falta de reparación para tantas mujeres víctimas del franquismo, también supervivientes y luchadoras que todavía están ocultas y no han sido reparadas. Y por otra parte, por desgracia, porque como sabemos hoy el fascismo está en auge. Aquí nos vamos a ocupar del feminismo antifascista en el Estado español, pero este se engloba en un movimiento internacional muy amplio y muy diverso del que formaron parte, por citar solo algunas, cientos de miles de mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, miembros de la resistencia, partisanas, comunistas, anarquistas, que dieron su vida para luchar contra el fascismo. También las madres y abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, o las mujeres que plantaron cara a Pinochet, las portuguesas que hicieron la Revolución de los Claveles o, por ejemplo, las Panteras Negras de Estados Unidos. Pero centrándonos en el caso del Estado español, tenemos que hablar del franquismo, porque ambos temas están totalmente relacionados, más en este año que se conmemoran los 50 años de la muerte del dictador. En esta mesa, las ponentes que tenemos nos van a contar su experiencia y las de sus asociaciones o las de su punto de vista, pero es importante recordar que hay muchas más organizaciones, militantes, activistas, que llevan muchos años trabajando en este camino. En este sentido, no quiero dejar de recordar a las asociaciones memorialistas e iniciativas también concretas que recuperan la memoria de las mujeres, como las que se centran en las presas de la cárcel de Ventas, que estaba situada muy cerca de donde nos encontramos aquí hoy y que estuvo en funcionamiento hasta 1969 y que fue el mayor centro penitenciario femenino del Estado español y uno de los más duros. También hay que destacar la valiente labor que están llevando a cabo las supervivientes del terrorífico, pero aún poco conocido, Patronato de Protección de la Mujer, institución represiva que estuvo vigente durante todo el franquismo y hasta el año 1985. Otras propuestas se centran más en las primeras reivindicaciones o organizaciones feministas de la transición o en el movimiento democrático de mujeres. También hay que poner en valor el trabajo de las historiadoras y de investigadoras de otros campos que desde la academia, pero muchas veces desde la precariedad y por un compromiso político, están llevando a cabo investigaciones para visibilizar a las mujeres antifascistas. Y por último, quiero citar y daros a conocer en concreto el proyecto colaborativo Amiga Date Cuenta, llevado a cabo por la Asociación Gerestóricas y en el que todos y todas podéis colaborar. Se trata de un proyecto al que podéis acceder a través de su página web, que se llama amigadatecuenta.org, y en el que están elaborando un mapa de todo el Estado español de los lugares de memoria democrática relacionados con las mujeres, tanto lugares de represión como también lugares de resistencia. Podéis conocerlo, pero aparte, como digo, podéis participar en él y si conocéis algún lugar, aportarlo. Pero, como os decía, tampoco podemos abordar este tema desde el pasado por el auge del fascismo actual al que nos enfrentamos. Ahora mismo el fascismo, como siempre con la alianza de los grandes capitales y también con la alianza de la industria bélica, se presenta como el mayor ataque a los derechos ya conquistados, a los conquistados en las últimas décadas y a los derechos humanos en general. Lo estamos viendo con el avance de la extrema derecha en países que gobierna hace tiempo como Hungría, pero más recientemente en Argentina con Milei, en Italia con Meloni o en el propio corazón del imperio en Estados Unidos con Trump. Lo vemos también llamar a las puertas del poder en Francia, en Alemania o aquí mismo, con el impune genocidio al pueblo palestino. Lo vemos contar con el sostén de los grandes medios de comunicación y de las redes sociales. Y lo más preocupante, vemos que cuenta con la simpatía o con el apoyo explícito de gran parte de la gente joven. Por todo eso es tan importante hablar de feminismo antifascista hoy, de la memoria democrática de las mujeres y siempre con perspectiva de género, del pasado, pero para el presente y para el futuro. Y para eso, para reflexionar sobre eso y aprender, tenemos a estas 4 ponentes hoy aquí. Paso a presentarlas por orden alfabético, que es como van a ir interviniendo a lo largo de las preguntas.
A mi derecha tenemos a Marc Ambroyé, que es una histórica activista andaluza que ha recibido multitud de premios y reconocimientos que avalan su trayectoria. En 1976 fundó el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, la primera organización en Andalucía en defensa del colectivo LGTB. Allí fundó también, en 2007, la Asociación Transexuales ATA Silvia Rivera, de la que es presidenta. Y en 2015 fundó la Federación Plataforma Trans, la primera federación estatal de este colectivo. Entre otras muchas iniciativas, Mar fue impulsora de la Ley Trans de Andalucía, que fue una ley pionera, y posteriormente fue impulsora también de la Ley Trans estatal. Actualmente está trabajando para que sea aprobada una ley de memoria trans y LGTBIQA+, de la que hoy nos hablará. También a mi derecha se encuentra Nerea Fulgado, que es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y, entre otros activismos, ha participado en la organización de la manifestación del 8 de marzo. Formó parte de Podemos, actualmente milita en Anticapitalistas y es parte del equipo de Viento Sur. Está aquí hoy como representante de La Comuna, una asociación de presos, presas, represaliados y represaliadas del franquismo y del tardofranquismo que ya tiene más de una década de historia. Tanto La Comuna como la propia Nerea forman parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo. Además, Nerea participa en el grupo de mujeres de La Comuna que se dedica a la investigación y divulgación sobre la lucha y la resistencia de las mujeres en la dictadura y la transición. Ahí a mi izquierda tenemos a Soledad Luque, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid e investigadora del Instituto de Estudios de Género de dicha universidad. Además, también es profesora en otros centros y universidades internacionales. Investiga y da a conocer el robo de bebés y es autora de numerosos artículos y capítulos de libros sobre este tema. Es especialista en este oscuro episodio de nuestra historia desde una perspectiva de género y memorialista. Y es la presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. En la actualidad, su asociación, que forma también parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, está promoviendo la primera ley sobre bebés robados en el Estado español, de la que hoy también nos va a hablar. Y para terminar tengo aquí a mi izquierda a Isa Serra, que estudió la carrera de Filosofía y un máster de Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense. Cuando entró a la universidad empezó a participar en el movimiento estudiantil por el movimiento contra el Plan Bolonia. Participó también en el movimiento feminista, en Juventud sin Futuro, en Anticapitalistas y desde su inicio en Podemos. Entre 2015 y 2021 fue diputada de la Asamblea de Madrid y portavoz del grupo parlamentario. Y entre 2021 y 2023 fue la jefa de gabinete del Ministerio de Igualdad. Actualmente es eurodiputada, se encarga de temas de libertades civiles, derechos humanos y desarrollo e internamente es coordinadora de la Comunidad de Madrid y portavoz estatal. Bueno, vamos a empezar con una ronda de preguntas que, bueno, como ya les he comentado antes, les pido que se ciñan a los tiempos establecidos. Y en primer lugar queremos reflexionar porque sabemos que el franquismo supuso una brutal represión para las mujeres, desde la violencia física hasta la exclusión política, pero pasando por un sinfín de estrategias de control físico, psicológico y emocional. Pero pese a eso, muchas se resistieron a esa represión y plantaron cara. Nos gustaría conocer cuáles son las historias de resistencia feminista bajo la dictadura que vosotras destacaríais y que están aún invisibilizadas. Tenéis 3 minutos cada una y empezamos contigo, Mar. Bueno, pues muchísimas gracias y un saludo a todas, a todos y a todas por darme esta oportunidad. Hablar del colectivo LGTBI y hablar de las personas trans me parece necesario porque nosotras también formamos parte de ese hilo rojo que junto a las estudiantes, que junto a las mujeres, que junto a los trabajadores, que junto a los mineros también lucharon contra el franquismo y por traer la democracia a España. Que no se olvide. Nosotras hemos enfrentado al franquismo pues con una ley que además que en todos los países totalitarios siempre tiene como objetivo perseguir a los homosexuales, pero también uno de los defectos que ha tenido las dictaduras era no distinguir orientación de identidad y entrábamos todas en el mismo saco, con lo cual las identidades trans para las dictaduras era como el extremo de la homosexualidad, pero verdaderamente, y aquí no quiero hacer un discurso victimista, sino reivindicar al sujeto
que mayoritariamente se llevó los peores golpes de la dictadura, como fueron las mujeres trans. Las mujeres trans, ¿por qué? Me dirán ustedes. Porque la orientación corresponde a la esfera de lo íntimo y lo que era visible eran las personas con una identidad de género no conforme, o también, como no, y también quiero hablar por ellos, por las maricas, esas maricas de los pueblos, esas maricas de los barrios que desafiaban al dictador solamente por existir. Por eso yo creo que las mujeres trans enfrentamos al franquismo, además, como mejor lo sabíamos hacer, desafiándolo, siendo quien una es, a pesar de las prohibiciones familiares, a pesar del desarraigo familiar, de tener que renunciar a estudiar, de tener un mercado laboral cerrado a cal y canto y con una ley que te metían presa y que además implicaba también destierro. Ahí estaban las mujeres trans, con sus tacones, con sus carmín en los labios, desafiaron al dictador y se rieron en su cara. Y donde había una mujer trans, había una bandera de libertad, había una bandera de diversidad. Y cuando digo también, y muchas veces se ha dicho, las mujeres trans con sus cuerpos y con sus caras consiguieron los derechos para el colectivo LGTBI, abrimos las grandes avenidas, abrimos las grandes alamedas por donde hoy circulan en libertad los orgullos LGTBI. Y cuando digo esto no es una metáfora, no es poesía. En la primera manifestación que tuvo lugar en el 77 y que fue brutalmente dispersada por la fuerza, por los grises, las únicas que quedaron sin moverse, cuando se produjo un momento de histeria colectiva porque tiraron bolas de goma, botes de humo, porrazos, los manifestantes respondieron con sillas, todo el mundo salió a correr, yo la primera, que me orillé a un lado y me permitió ver desde esa distancia algo que yo nunca entendí, cómo esas mujeres trans no se movían de la pancarta a pesar, y esto no es una metáfora, que le partían la boca. Y cuando le partían la boca me refiero que los porrazos iban a sus bocas, le partían los dientes, chorreaban de sangre y no se movían de la pancarta. Nunca lo entendí. Después, más tarde, sí lo entendí. Y era porque nos quitaron el amor de nuestras familias, nos quitaron la posibilidad de estudiar, nos quitaron el derecho a la salud pública, nos quitaron el derecho a trabajar, nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Y ahí estábamos presentes porque no teníamos nada que perder, porque lo único que teníamos era que ganar derechos y dignidad, porque día sí, día no, éramos presas en las comisarías. En comisaría donde se nos daban unas palizas brutales, donde se nos vejaba y donde además se nos violaba. Por eso estábamos ahí y ahí de esa manera enfrentamos al franquismo las mujeres trans. Bueno, pues buenos días. Gracias por invitarnos a la Comuna a esta mesa. Como podéis observar, yo no soy una represaliada del franquismo, pero vengo a explicaros una historia. Las mujeres durante la transición y durante la dictadura habéis sido torturadas de una manera sistemáticas y específicas por ser mujeres. Las violaciones, el aceite de ricino, el rapado de cabeza, los niños robados, son torturas específicas que se hacían por ser mujeres. Cuando hablamos de qué somos ahora mismo, es muy importante saber de dónde venimos. Es muy importante saber que, por ejemplo, aquí en Madrid, en el edificio donde tomamos las uvas, mirando al reloj, ahí abajo se torturaba a personas. Se torturaba a personas durante muchos años. Ahí estaba Billy el niño, con una pistola, deseando que cualquiera confesase y que podríamos ser cualquiera si todo sale mal, pues podríamos ser cualquiera de nosotros. Nosotros, por ejemplo, desde la Comuna y con otras organizaciones hemos echado para adelante algo llamado lugares de memoria, que viene recogido en la Ley de Memoria. Es básicamente significar unos espacios para explicar su historia. Bien, en Madrid hay muchos espacios que han sido lugares de memoria,
Por ejemplo, ha habido más de 30 cárceles, que muchas de ellas se están cayendo a cachos, o que se han resignificado de otra manera, porque, por lo que hemos visto hasta ahora, a la transición, a la derecha y no tan derecha, en realidad no les interesa mucho saber sobre memoria. Por mucho que ahora se saque lo de los 50 años y todo el rollo, no. Eso es simplemente decir que la Constitución fue fetén, que no hubo ningún tipo de represión en absoluto, que nadie murió en un calabozo y que, por lo que sea, nadie acabó tirado desde una ventana o en un río ahogado. Y luego también teníamos la institución del patronato. El patronato, la presidenta era Carmen Polo, la Collares. Este patronato funcionó hasta el año 85. El año 85 ya gobernaba Felipe González. Y era una institución que básicamente podía llevarte a cualquiera de nosotras por una denuncia, que podía ser por una autoridad civil, una eclesiástica, la policía, tu propia familia, y te llevaban a un reformatorio en el mejor de los casos, o bien directamente a un manicomio. Así que, bueno, en realidad hemos mejorado con el tiempo, es verdad, pero sí que es cierto saber que esas cosas pasaron y pasaron hace realmente pronto. Mi madre podría haberle pasado, porque yo soy hija de hija de monomarental, podría haber pasado. Podría pasar en muchas de nuestras familias y el patronato no se habla y es una institución que torturó sistemáticamente a las mujeres. Y por último, quería contar una cosa sobre la comuna en sí misma. Y es que el nombre de la comuna no es casual. La comuna era una forma de organización entre las presas en las cárceles, entre las presas políticas de la cárcel. Y así es como se constituyó nuestra asociación, con ese nombre. Buenos días. Perdonad la voz, lo primero, pero no os preocupéis que no es contagioso. Es un problema que viene ya de hace muchos meses, porque hablo mucho y además soy un poco gritona. Entonces, bueno, muchas gracias por invitarnos y a vosotras, a vosotros y a vosotras por estar aquí. Cuando hablamos de los bebés robados y de resistencias y de luchas que no se han visibilizado, es cierto que a todo el mundo se le viene a la cabeza estos robos a las mujeres antifranquistas, republicanas, anarquistas, que terminaron en la cárcel por ser pues, compañeras de, madres de, hijas de, que podían estar significadas políticamente también o no, pero que con un sustento ideológico y un sustento también legislativo, pues a sus hijos les eran retirados. Y eso es lo que fundamentalmente se ha conocido hasta hace muy poco como el robo de bebés y se ha conocido como la lucha de las mujeres antifranquistas en un primer momento de la dictadura, guerra y dictadura. Lo que no se conocía, y se ha empezado a conocer hace poco, es que este robo de niños y niñas, esta desaparición forzada de menores, continuó en el tiempo, durante toda la dictadura, hasta bien entrada la democracia. Y quizás estas mujeres, también resistentes, pero también víctimas, quizás no estaban tan significadas políticamente como las mujeres antifranquistas. Pero lo que ha dicho Mar es muy importante. Molestaban por el simple hecho de existir, porque no eran mujeres que respondieran a un canon, ¿no?, del nacionalcatolicismo, ni fueran adeptas al régimen, ni fueran posiblemente lo que se consideraba en aquel momento familias de bien, ¿no?, y que ahora también se consideran, ¿no? Entonces, estas mujeres que nosotros llamamos mujeres de sectores muy vulnerables, o no tan vulnerables, a lo mejor eran parejas jóvenes, ya en el tardofranquismo, ingenuas, pero sin muchos recursos, ¿no?, en cuanto a cómo enfrentarse a un crimen del que ni siquiera eran conscientes. No sabían que estaban siendo víctimas de un crimen, del robo de sus hijos y de sus hijas, porque les decían que habían muerto, ¿no?
nosotras estamos reivindicando y somos, digamos, ese relevo de nuestras madres, que a lo mejor no eran, como digo, mujeres militantes, eran mujeres, eran madres. Yo soy hermana de un niño desaparecido, a mi madre le robaron, a mi hermano mellizo, como a tantas otras madres y familias que incluso están hoy aquí. Nosotros reivindicamos esa labor que no pudieron hacer nuestras madres, la estamos haciendo nosotras como hermanas, como hijas. Nos enlaza nuestra lucha con el pasado porque es algo del presente, y siempre diré sobre mi madre y sobre tantas mujeres, mi madre no murió en una cuneta, pero también perdió la guerra. Bueno, hola a todos y a todas y a todes. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Es un orgullo poder estar también con vosotras aquí hablando. Y bueno, a mí, sobre la pregunta que planteaba Sara, o sea, yo creo que en primer lugar lo importante también es decir que el feminismo tiene como una tarea que tiene que ver obviamente con la memoria democrática, ¿no? Pero que también, cuando hablamos de memoria democrática, hablamos de la memoria democrática del propio feminismo, ¿no? Y que las dos cosas van unidas, ¿no? Precisamente porque la lucha por las mujeres, la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha por el feminismo, la lucha por los derechos de las personas LGTBI, siempre ha sido una lucha por la democracia, ¿no? En la que las mujeres han sido protagonistas de procesos democráticos, ¿no? Y cuando hablamos de memoria y de por qué tenemos esa tarea como feministas, tiene que ver, bueno, pues con la memoria del conjunto de la humanidad, la memoria democrática del conjunto de la humanidad, y en segundo lugar la memoria del feminismo, ¿no? Y de toda la represión que hemos vivido también como feministas, desde la caza de brujas hasta nuestros tiempos, ¿no? Y por eso, por lo que hemos sido siempre protagonistas de los procesos populares, de los procesos democráticos, lo vamos a seguir siendo, ¿no? Yo creo que después hablaremos del momento en el que estamos, pero obviamente estamos en un momento en el que hay experiencias, aprendizajes de la historia del feminismo que tenemos que traer hoy aquí, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un mundo cada vez más en guerra, en la que se está avanzando hacia una escalada bélica, la guerra como proyecto de mundo, de Europa, y en la que, bueno, pues ya lo vemos, avanza el fascismo en Argentina, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y precisamente ese fascismo obviamente es negacionista, como lo vemos por parte de Milei en Argentina, ¿no? Y obviamente, ya lo habéis dicho, ¿no? Durante la guerra civil, durante el golpe de Estado, la guerra civil, el franquismo, las mujeres, las feministas, las personas LGTBI fueron especialmente reprimidas, sirvieron como chivo expiatorio y fueron especialmente estigmatizadas por esa ideología del nacionalcatolicismo, ¿no? Y durante todo eso, a pesar de esa represión, hemos continuado, y las mujeres han continuado, y las feministas han continuado siendo las impulsoras, ¿no? Durante la transición también, posteriormente, y ha habido momentos en la transición que no solamente tienen que ver con la lucha por la democracia concretamente, como sí, por ejemplo, ese manifiesto de mujeres feministas que se hizo por una constitución feminista que se pasó por encima de ellas, sino también momentos como el juicio de las 11 de Basauri en el año 76, que fue una estigmatización, una represión de las mujeres para impedir nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestro derecho al aborto. Pero con lo que quería hablar simplemente en este poco tiempo es precisamente también lo que decía Soledad, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de la lucha de las mujeres en la República, frente al golpe de Estado, en la guerra civil y en el franquismo, hablamos muchas veces de algunas mujeres que fueron muy conocidas, ¿no? Y yo creo que es importante, obviamente, honrar y reconocer la lucha de mujeres como Clara Campoamor o Victoria Kent. Obviamente es muy importante, ¿no? Pero eso también invisibiliza lo que significó también el golpe de Estado, la guerra civil y el franquismo para las mujeres en su conjunto y para las personas LGTBI en su conjunto, ¿no? Una represión que tuvo que ver precisamente con que el golpe de Estado, la guerra civil y el franquismo es una respuesta frente a un proceso popular, frente a un proceso feminista de avance de derechos, de conquista de derechos.
fue precisamente por eso por lo que la reacción tuvo que ver también con un modelo económico y de represión y cultural en el que las mujeres sufrieron especialmente, ¿no? La pobreza, cuando se aplica la ley de responsabilidades políticas que tiene carácter retroactivo y hay muchos hombres que entran a la cárcel en un modelo basado en la familia, en un modelo social basado en la familia, en la que hay muchas mujeres que se quedan solas sin capacidad para tirar de las familias y muchas mujeres empiezan a cometer hurtos y a cometer delitos precisamente porque no hay ninguna forma de sobrevivir en este contexto, ¿no? Y lo que me parece fundamental es esto, hablar de cómo el golpe de Estado, el franquismo, fue un proceso de represión, de explotación, de imposición de un modelo cultural para el conjunto de las mujeres y no solamente para unas pocas, y eso también forma parte de la violencia política que significó el franquismo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por vuestras respuestas. Ahora vamos con otro tema también delicado y complicado, como es la impunidad, ¿no? La impunidad, que sigue siendo una herida abierta. Y queremos saber qué pensáis vosotras, qué mecanismos de justicia y reparación creéis que necesitaríamos llevar a cabo, se necesitaría llevar a cabo desde las instituciones en el Estado español para las víctimas y para sus descendientes. De nuevo tenéis 3 minutos cada una. Bueno, pues yo creo que las asociaciones memorialistas, hay que decir aquí, han hecho un gran trabajo, han hecho una gran labor y no es una cuestión de hacer cuenta ni de ajustar cuenta, pero sí que es verdad, me ha gustado mucho lo que ha dicho Soledad cuando ha hablado de que las mujeres a las que les robaron los bebés perdieron la guerra, aunque no estaban en unas cunetas. A nosotras nos pasó igual. Nosotras también perdimos la guerra y además hemos tenido la sombra de un tardofranquismo que yo creo que ha pisado casi hasta los últimos días de la democracia para nosotras. Y quiero decir también algo que antes se me olvidó y quiero repetirlo, la importancia como esta opresión, que también lo han compartido compañeras, ¿no? Tenía como objetivo sobre todo a la mujer, ¿no? A la mujer o todo lo que significaba lo femenino. Fíjense que cuando he hablado antes del colectivo LGTBI y he dicho que las leyes decían que perseguían a los homosexuales, verdaderamente quien pagó las peores maltratos de las dictaduras fueron las mujeres trans, pero también las maricas. Y quiero reivindicar aquí también como en 1960 en Soria a una marica que era dueña de un bar, la mataron, la asesinaron, abrieron su bar para que todo el mundo la viera, la exponieran como ejemplo disciplinador, le bajaron los pantalones y le quemaron sus genitales con ácido. Y eso estuvo expuesto para que todo el mundo, como una medida disciplinadora, como aquella que usaron cuando las mujeres pelonas la paseaban por los pueblos, con el cartel "soy una puta", humillándola y dejándola, ¿no? Pues como también a una compañera en Rentería, también a Francis, y esto pasó ya en el 79, ya, yo digo, ya con un año de Constitución, también un policía en un bar, a Francis, que era una travesti, le pegaron un tiro en la cara. Quiero decir con todo esto que se han cebado con nosotros. ¿Y por qué? Porque en el fondo a los dictadores lo que más le molestaba era el desafío de esos roles de género que han estado indisolublemente y subliminalmente ligado a lo que son actitudes que tienen que ver con el patriarcado, el militarismo, el autoritarismo, ese machismo rancio que hemos sido capaces de subvertir y de deconstruir las mujeres para hacer un mundo mejor, no solamente para nosotras, sino también para los hombres. Y por eso quiero decir también cómo ha sido ese hilo que ha tenido como destino las mujeres, pero nosotras también hemos tenido una gran resiliencia. Nosotras tampoco teníamos tiempo para militar de una manera organizada, porque lo único que teníamos tiempo era para subsistir, para poder pagarnos una pensión y poder
abrigarnos del frío, de la calor, para comprarnos unos zapatos o para hacer frente también a nuestras necesidades, no solamente alimentarias, sino de vestimenta. Pero aún así, jamás renunciamos a quien éramos. Y hoy estamos aquí para decir que hemos cambiado un mundo que no logró cambiarnos a nosotras. Bueno, pues a ver, respecto a tema de heridas abiertas, actualmente tenemos una ley de memoria que se aprobó hace 2 años y medio y que actualmente sigue sin reglamento. O sea, es una ley de memoria descafeinada. Estuvo súper guay aprobarla, pero como todo lo que hace el PSOE, es una cosa muy estética. No sirve para absolutamente nada. De hecho, antes cuando se ha hablado de la DGS y lo de poner una placa ahí, bueno, pues Ayuso ha dicho que ella no quiere poner una placa ni muerta, que entre las personas del 11M, del COVID o lo del 2 de mayo, pues las personas represaliadas en ese edificio, pues ¿para qué? Y bueno, ya ni abrir los calabozos, ni hacer eso un museo, no. Pero bueno, en realidad, desde la comuna y desde la coordinadora de la querella argentina, pues hacemos trabajo a pesar de ello. En España, bueno, primero la querella argentina, en la querella argentina sigue viva. Es importante decir esto porque nos las ha intentado cerrar varias veces y Martín Villa sigue imputado. Así que intentamos que, si no conseguimos justicia en España, por lo menos se consiga en Argentina. Pero intentamos que en España haya justicia. Llevamos 115, un poquito más quizás, de querellas hechas contra torturadores franquistas. Los juzgados españoles se parapetan sobre la ley de amnistía del 77. Dicen que son además crímenes que ya han prescrito, crímenes que no tienen nada que ver con ellos. Bueno, en realidad son crímenes de lesa humanidad, son crímenes que van en contra de los derechos humanos, son crímenes que se tienen que juzgar, porque si no se está negando la tutela efectiva a unas personas que solo piden justicia. Actualmente solo hemos conseguido que una sola persona haya podido testificar en un juzgado sus torturas. Fue un compañero, Julio, que fue acompañado de su compañera, Rosa, y es la única persona en España que ha conseguido declarar sus torturas. Y aún así se cerró. Y la jueza además comentó que es que la ley de memoria democrática no le permite hacer más. Llegado este momento, lo que pedimos en realidad es que no dejen morir a la gente, porque es lo que pretenden, que la gente se muera y que todo se olvida. Que 50 años, sí, lo que he dicho antes, lo de los 50 años sí que había en la Constitución, ya bueno, pero es que en la transición hubo gente muerta, y hubo gente muerta además porque no hubo depuraciones, porque el Tribunal de Orden Público es la Audiencia Nacional, y aquí no cambió ningún juez. Así que bueno, la policía también. Todos en general, o sea, todos siguen siendo las mismas personas, no hubo ningún cambio. Por tanto, decir que ya estamos en democracia, bueno, sí, votamos, hacemos cosas, pero hay leyes que están bien, claro, obviamente, pero es que seguimos teniendo una cosa atrás que no ha sido resuelta y que de verdad que están esperando a que se muera gente para que nunca sea resuelta. Bueno, ¿qué mecanismos tiene que poner el Estado en marcha contra la impunidad? Pues todos. Claro, es verdad que hay una ley de memoria democrática. Yo creo que ha mejorado la del 2007, pero tiene una gran carencia que tiene que ver con la justicia, ¿no? Con el derecho a la tutela judicial efectiva. No olvidemos que, obviamente es imposible olvidarlo, ¿no? El franquismo triunfó, pero vamos, triunfó espléndidamente y llegó hasta acá, a cada rincón, ¿no? de cada pueblo, incluso de cada casa. Y la represión no fue únicamente una represión política,
Fue una represión política, ideológica, religiosa, con todos los preceptos del nacionalcatolicismo, una represión de género, de la que nos trae fundamentalmente hoy aquí, ¿no? Lingüística, en fin, de todo tipo, con lo cual fue un conjunto de represiones continuadas, solapadas y sistemáticas. Por tanto, los recursos contra la impunidad que produjo todos los crímenes que se produjeron en el franquismo y transición, pues tienen que ser también en la misma escala, ¿no? Recursos que cubran todos esos crímenes fruto de toda esa impunidad, fruto de todas esas represiones. De hecho, hay una cuestión fundamental que tiene que ver relacionada, ¿no?, con la primera pregunta de cómo a las mujeres se les ejercía un control físico, psicológico, emocional. Claro, muchas personas piensan, bueno, ese control bajo esa idea, esos experimentos que hizo Vallejo Nájera, ¿no?, sobre el gen rojo, sobre la maldad en la mujer, ¿no?, por ser mujer. Claro, mucha gente piensa, bueno, pero eso fue en la primera parte de la dictadura. No, esos preceptos continuaron y marcaron a generaciones y generaciones de mujeres. Y es lo que dio lugar a toda esa represión que luego se transformó en verdaderas torturas en los centros del Patronato de Protección a la Mujer, hasta el año 85, efectivamente, ¿no?, 3 años después de la llegada del PSOE al poder. Por tanto, la gran carencia que yo creo, que pensamos muchas asociaciones memorialistas, no la está cubriendo la Ley de Memoria Democrática. De hecho, esa Ley de Memoria Democrática ni siquiera incluye a las víctimas del patronato. No lo olvidemos tampoco. Esa Ley de Memoria Democrática tiene esta gran carencia, el derecho a la justicia, y no estamos hablando de una justicia punitiva, porque no se trata de meter, ya ganas tendríamos, pero no se trata de meter a un señor de 80 años en la cárcel, pero sí de que quede en la historia su nombre como uno de los perpetradores, torturadores o ladrones de niños que existió en la dictadura hasta bien entrada la democracia. Bueno, pues sobre qué queda pendiente, en primer lugar, con respecto a la Ley de Memoria Democrática, obviamente yo creo que es un éxito del movimiento memorialista, pero estoy muy de acuerdo con Soledad, ¿no? Queda mucho pendiente, no solamente la tutela judicial efectiva, que es especialmente lo más sangrante, ¿no? Yo creo que evidentemente cuando vemos una y otra vez exaltaciones fascistas ante las que no se hace absolutamente nada por parte del Estado, pues tiene que ver con un incumplimiento flagrante de esa ley, y luego, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los espacios de memoria también hay enormes carencias, ¿no? Pero cuando pensamos también en qué queda, o sea, en primer lugar, ¿qué queda? Queda una monarquía, que es la continuidad del franquismo, y una monarquía que no tiene solamente y no tuvo solamente el papel simbólico de aparentar pasar a una democracia, pero significar la continuidad con el régimen franquista, ¿no? Sino que es una monarquía que tiene fundamentalmente un papel material de dar continuidad al régimen franquista en su materialidad, y su materialidad es un sistema económico, un sistema social precisamente absolutamente patriarcal y machista, y un sistema en el que las grandes constructoras del franquismo, las grandes empresas del franquismo, los grandes poderosos del franquismo, posteriormente fueron a parar al IBEX 35 y hasta nuestros días, ¿no? Por tanto, bueno, ¿qué queda? Queda todo, yo creo, ¿no? Queda la herencia no solamente de cultural, sino queda la herencia absolutamente material de ese régimen a través de la monarquía, ¿no? Y además con una institución que es la monarquía, pues que tiene unos valores absolutamente patriarcales, ¿no? ¿Qué más queda? Queda todavía ganar la batalla política también por la transición, por lo que fue la transición, ¿no? Que fue
lejos de lo que nos han contado, ¿no?, como un momento de democracia, y fue una batalla política muy fuerte, una batalla social muy fuerte, en la que hubo mucha represión, ¿no?, durante la transición. Y queda todavía que ganemos la batalla de que se entienda que falta verdad, justicia y reparación también para las víctimas de la transición, ¿no? Y decíais, queda obviamente todo lo que tiene que ver con la reparación a las personas LGTBI, la reparación a las víctimas de los bebés robados, y con lo de qué queda con esa monarquía que tenemos también, pues nos queda ahora se celebran los 50 años de la muerte de Franco. Bueno, pues nos queda el franquismo dentro de nuestras instituciones, ¿no? Y eso es un elemento central para la batalla feminista. Y yo creo que cuando vemos lo que ha pasado en los últimos años con la lucha por la ley solo sí es sí, la reacción que ha habido y la reacción que sigue habiendo, y la justicia patriarcal que tenemos, que lo vemos una y otra vez, y que lo hemos visto concretamente en ese juicio de Íñigo Errejón y Elisa Muliá, en la que se filtran unas imágenes y se ve claramente cómo es la justicia de nuestro país. Había que filtrar unas imágenes para que todo el mundo reconociese lo que llevamos diciendo mucho tiempo. Bueno, pues se ve que tenemos a franquistas de ultraderecha en el Poder Judicial y en la judicatura de nuestro país. Entonces, pues nos queda limpiar nuestras instituciones y nuestro Estado de todos esos franquistas que han heredado las instituciones, que tienen que ser instituciones democráticas y que tienen que ser instituciones del pueblo, y eso solamente va a ser en una república, pero una república feminista. Bueno, a continuación vamos con un bloque que nos va a permitir conocer un poco más en los proyectos en los que andáis inmersas en relación a este tema, o qué posicionamientos concretos tenéis. Vamos a empezar con Mar, que para ver si nos puede explicar un poquito en qué consiste la propuesta de ley de memoria trans y LGTBIQA+. Bueno, pues consiste precisamente en hacer justicia, en algo que queda pendiente, en algo que nosotras entendemos que había que dar dignidad a todos esos muertos que estaban en las cunetas, pero también hay que dar dignidad a las pocas personas que han sido víctimas de la dictadura, del posfranquismo, incluso de un periodo de democracia, y que hoy viven en la extrema precariedad como fruto de una violencia sistemática que el Estado ha perpetrado contra ellas. Hay un número de personas, no somos tantas las que estamos vivas, que anteriormente he dicho, bueno, porque se vieron obligadas a no poder trabajar, a no poder estudiar, a tener que abandonar sus casas, a no tener una salud pública, y que además de manera material, de manera que pagaron con sus cuerpos esa lucha por la democracia, hoy se merecen dignidad, hoy se merece vivir la vejez que le queda con dignidad. Y esta ley fundamentada pues en que hemos sufrido cárceles, persecución, destierro, tampoco nos olvidamos, y en nuestra ley sí que está incluida a las lesbianas que tuvieron el mismo destino que mujeres anarquistas, que mujeres comunistas, que mujeres socialistas, recluidas de manera forzosa en esa institución fascista que era el patronato de la mujer. Por lo tanto, también no hemos olvidado esa perspectiva de género en esta ley de memoria trans y LGTBI. Pedimos como una manera de reparación que las personas que fueron objeto de encarcelamiento por aplicación de la ley de vagos y de maleantes, por la ley de peligrosidad social o por aplicación del artículo 431 del Código Penal que hablaba de escándalo público, pues estas personas o las mujeres que fueron objeto de prisión por el patronato de la mujer tengan el derecho a una paga cuya cuantía equivalga a la pensión mínima de cualquier jubilado sin cargas familiares. También pedimos el acceso al parque de viviendas públicas y, en el caso de que las personas sean dependientes, el acceso a las residencias públicas. Y también algo que no tiene que ver
no solamente con lo económico, sino también con lo material o con lo ideológico. Y es una reparación que tiene que ver con señalar aquellos espacios que fueron para encarcelarnos, que fueron para torturarnos, como espacios de la memoria LGTBI, el campo de concentración de Tefía, la cárcel de Huelva, la cárcel de Badajoz. Eso se tiene que convertir en centros para que la sociedad, para que las generaciones futuras sepan que en esos sitios nos han torturado y para que no se repita. Y también pedimos que el archivo que existe en Barcelona, el Casal Landa, tiene uno de los archivos más importantes de Europa, archivo que tiene que ver con documentación, que tiene que ver con documentación audiovisual y que aún no ha sido digitalizado ni preservado. Pedimos la preservación y digitalización de nuestra memoria, porque la memoria LGTBI no pertenece solo al colectivo LGTBI, es la memoria de la democracia, es la memoria del pueblo español, de un sector que ha sido discriminado, perseguido y encarcelado, y eso tiene que servir también para que no se vuelva a repetir. Y fíjense también, yo que tuve una entrevista con el secretario de Estado de Memoria Democrática, nos dijo, bueno, que le parecía muy bien, dice, mire nosotros lo que tenemos para el colectivo LGTBI, y me sacó un diploma que era un poquitín más pequeño que el mapa aquel, y yo le digo, pero ¿sabe usted que lo que ocurre? Que hay personas que no tienen ni dónde colgarlo. No queremos diploma, queremos reparación económica y queremos reparación de justicia. Y ahí vamos a pelear, decir que en qué proceso está la ley. Precisamente hoy tenía el gobierno de plazo para poderla retirar. De momento no sabemos, yo creo que no la ha retirado. La ley ha salido ya con un cierto abrigo político, la firmó Podemos, la firmó Sumar, la ha firmado Esquerra Republicana, Bildu, Junts per Catalunya y BNG. Y después también queríamos que no solamente tuviera el abrigo del Congreso, sino el abrigo de la sociedad civil organizada. Y desde aquí tenemos que agradecer a todas las asociaciones más importantes memorialistas que apoyan esta ley de memoria y sobre todo al colectivo LGTBI, que en un número de más de 107 organizaciones instan a todos los grupos políticos del Congreso a que no obstaculicen este trámite. Esperemos a ver qué hace el PSOE. Si también forma ese transfachito que formó para tirar la ley trans y rebajarla, junto con PP y con Vox. Aquí estamos esperándole, porque si hace eso de nuevo, lo nombraremos un partido non grato en la festividad del orgullo LGTBI. Bueno, ahora vamos con Nerea para ver si ella nos puede contar un poquito el trabajo que se desarrolla en el grupo de mujeres de la comuna. Y bueno, se me ha olvidado deciros que en este caso tenéis 5 minutos cada una. Bueno, me hace gracia, Mar, que diga lo de los diplomas, porque es algo que pasa mucho. O sea, hay muchos diplomas, hay muchos reconocimientos, porque en la realidad no se traducen en nada. Lo de las placas de los lugares de la memoria, divinas, pero son unas placas. O sea, estaría guay que hubiese algún tipo más de contexto a ello. Pero bueno, respecto al grupo de memoria de las mujeres, del grupo de mujeres de la comuna, pues nos dedicamos sobre todo al tema de investigación y de divulgación. Actualmente, de hecho, estamos haciendo investigaciones sobre la cárcel de Alcalá, que está destruida prácticamente. Forma parte de la Universidad de Alcalá, pero quiere que se hunda, básicamente. Y hacemos investigaciones también sobre psiquiatrización y sobre el patronato. Tenemos unas jornadas próximamente, son nuestras terceras jornadas, que serán en junio en La Maliciosa, por si queréis venir. Quizás venga Mar, así que también podéis venir los que venís con Mar. Pero Mar, de hecho, vino el año pasado y tenemos un vídeo. Me han dado más de 5 minutitos. Y te damos todo el tiempo que quieras.
Pero bueno, que nos dedicamos a esa parte, a las jornadas, son importantes, o sea, nos parece importante porque la historia de la mujer durante la dictadura y durante el tardofranquismo es muy poco conocida. Están, como siempre, los grandes hombres haciendo cosas increíbles, pero las mujeres en lo cotidiano e incluso en lo extraordinario somos muy poco conocidas. Hay muchas compañeras que se han jugado la vida y no se las conoce. Y queremos darles voz porque realmente es que es el momento de que podamos entender de dónde venimos. Porque la manifestación del 8M mismamente no es nada si no hubiese habido unas compañeras que hacían saltos en la Gran Vía. Y luego ya pasando a algo más general, que es la comuna. La comuna también nos dedicamos a la divulgación, evidentemente, pero también a la justicia. No solamente pedimos justicia mediante querellas, sino que también hacemos, pues para qué engañarnos, hacemos lobby. Y vamos al secretario y le contamos que está muy bien todo lo que hace, pero que por favor que lo haga bien. Y además lo hacemos con compañeras que nos manifestamos enfrente de su secretaría y que de repente, por lo que sea, pues expedientes que han caducado misteriosamente, pues ya no están caducados. ya tiran para adelante. Así es como hemos conseguido, de hecho, que la DGS, los restos de la cárcel de Carabanchel y la tapia del cementerio del Este, pues quizás sean lugares de memoria. Y bueno, por terminar, pues estamos implicadas en casi todas las luchas por derechos humanos de la Comunidad de Madrid. Intentamos llegar a más cosas, pero de la Comunidad de Madrid. Formamos parte pues, de No Somos Delito, de las 6 de la Suiza, de los 6 de Zaragoza, del 8M. En fin, me encontraréis a mí o a otras compañeras que también militan en otras 1000 cosas, así que bueno, en fin. Y que estáis más que bienvenidas a acercaros y decir, oye, ¿qué hacéis en la comuna? Tenemos mazo de trabajo, o sea, nos encanta que la gente investigue con nosotras, os lo aseguro. Bueno, ahora vamos con Soledad para que también en su caso nos explique en qué consiste la propuesta de ley de bebés robados en el Estado español y en el qué punto del proceso está. Sí, bueno, nuestra asociación, además de trabajar en incidencia legislativa, pues también trabajamos en un ámbito judicial, de derechos humanos, con comunicación con organismos de Naciones Unidas y, por supuesto, en el ámbito social atendiendo a las víctimas. Pero todo este trabajo que nos parece necesario, no integral, porque nos parece necesario que no se parcele, de la parte que más estamos trabajando ahora es la parte de la ley, ¿no? Todo este tema con el legislativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta ahora, y seguimos así, somos las víctimas o las personas que trabajan pro bono con nosotras las que están realizando el trabajo para, de alguna forma, no solo acompañar a las víctimas, sino investigar lo que sucedió, localizar documentación, atender a las demandas judiciales, a llevar informes a Naciones Unidas, es decir, todo forma parte, son pequeñas piezas de un mismo puzzle. Pensamos en una ley estatal porque, aunque hemos participado en las leyes autonómicas de memoria democrática, nos dimos cuenta que en el apartado de bebés robados había algo que no funcionaba en el tema autonómico, y es que los niños podían haber sido arrancados de una comunidad de otra, de una comunidad autónoma y llevados a otra, con lo cual los bancos de ADN autonómicos nos servían de poco. Y en 2017, planteamos a nuestro equipo jurídico, con un taco de más de 30 folios, nuestras necesidades, ¿no? ¿Qué sería para nosotros una ley adecuada? Y con eso hicieron un articulado, una proposición de ley sobre bebés robados en el Estado español. Decimos bebés robados porque es una denominación social, no porque solo se robarán bebés, ¿no?
También entran dentro las casas cuna, las mujeres del patronato, los robos producidos allí. Es decir, que estamos hablando de desaparición forzada de menores. Bien, esta ley fundamentalmente está articulada sobre 4 bloques que tienen que ver con el trabajo realizado y con los principios de justicia transicional, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y también hemos tomado ejemplo del modelo argentino y estamos solicitando una CONADI a la española, una comisión estatal por el derecho a la identidad, una fiscalía especializada y un banco de datos genéticos nacional importante y voluntario y gratuito. Bien, esto en cuanto a las bases de la ley, la función principal es que, o el objetivo principal es que sea el Estado el que por fin se haga cargo de la resolución, de la investigación y resolución de este crimen, de averiguar dónde están estos niños y niñas y de aportar esos derechos que fueron totalmente usurpados a las víctimas, ¿no? Tanto en cuanto a su maternidad robada como al robo de identidad de los niños y niñas. ¿Qué es lo que os sucede con esta ley? Pues se ha presentado ya en 3 legislaturas, desde el 2018, ¿no? Hay causas externas, sí, como los adelantos electorales, que hacen que sea una tramitación que esté funcionando hasta que llega el adelanto electoral y ahí decae la ley, como todas las leyes. Pero no solo hay causas externas, también hay causas internas. En la anterior legislatura hubo un trámite de enmiendas extensísimo, casi infinito, y cuando después de muchas campañas de concienciación y de acciones de calle y también de despacho pudimos conseguir que se cerrara el trámite de enmiendas, pues al mes siguiente prácticamente también hubo adelanto electoral. Si hay un consenso como lo hay, político y social, y cuando hablo de consenso político estoy hablando que todos los grupos políticos, excepto la extrema derecha, apoyan esta ley, aunque no todas la hayan firmado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues algo muy, en fin, que puede parecer una obviedad, pero yo creo que hay que contarlo y que tiene relación con lo que habíamos hablado antes, ¿no?, de la lucha contra la impunidad. El tema de la justicia para el Partido Socialista es un tema tabú. Es un tema tabú, porque bueno, son los grandes defensores de la transición, son los grandes defensores de un statu quo que tiene mucho que ver con la no investigación de tiempos pasados, con lo cual esa justicia pueden participar en descubrir la verdad, en la apertura de archivos, pero el tema de la justicia se les hace bola. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la legislatura pasada esa causa interna de la que estoy hablando fue la gran dificultad de poder hablar con el Partido Socialista sobre este tema y bueno, no pasa nada, luego lo recogemos. Y hicieron en el trámite de enmiendas casi una enmienda a la totalidad. Entonces, claro, eso no se puede permitir. También tengo que decir, y con esto acabo, que esta legislatura sí tenemos una comunicación bastante, cuando digo bastante estrecha, es que como la legislatura pasada no la tuvimos prácticamente, sí la tenemos con el PSOE. Sí pensamos que puede haber un margen de trabajo, no sé hasta dónde podrá llegar, y sí queremos dar, por supuesto, las gracias, como siempre, a todos los grupos, fundamentalmente de izquierda, que han suscrito la ley, que la han registrado y que están todos poniendo su granito de arena para que la toma en consideración sea aprobada. Nos queda, ya os digo, fundamentalmente el trabajo con el PSOE y el hecho de que la justicia, que es algo a lo que no vamos a renunciar, se mantenga en la propuesta de ley. Bueno, pues ahora vamos contigo, Isa. En tu caso, desde la política institucional, sea desde el Parlamento Europeo o en otros ámbitos, aunque sabemos que la correlación de fuerzas es muy complicada, ¿cómo crees que se puede aportar para la reparación de la memoria democrática?
Bueno, yo creo que el problema del Parlamento Europeo no es solamente la correlación de fuerzas, que ahora es absolutamente negativa, ¿no? La extrema derecha, sabéis que tiene 3 grupos actualmente en el Parlamento Europeo y hay 2 mayorías posibles, o el IPP, o sea, el Partido Popular con la extrema derecha, o la coalición que se ha formado, que sostiene a la Comisión Europea, al Gobierno de Europa, en este momento, que va desde la socialdemocracia, pero con apoyo también de los verdes, hasta la extrema derecha de Meloni, ¿no? Eso es lo que dirige ahora mismo en Europa y se habla muy poco de eso, pero es como si tuviésemos aquí en nuestro país un gobierno donde está desde Pedro Sánchez hasta Abascal, ¿no? Eso es lo que han firmado en Europa. Pero a pesar de esas mayorías, lo que decía también es que no solamente depende de esa correlación de fuerzas, porque lo que realmente es el Parlamento Europeo es, un día me lo dijeron y tienen muchas razones, el fotocall más caro del mundo, porque es una institución hecha para que Europa parezca democrática, ¿no? Cuando no tiene capacidad legislativa y cuando en realidad todo lo que se decide en Europa lo decide la Comisión Europea y el Consejo, y lo que dice el Parlamento, pues ya. Eso no quiere decir que no piense que hay que estar ahí y hay que tener voz y que es fundamental que se nos oiga fuerte en el Parlamento Europeo. Pero también para que nos hagamos una idea de que el Parlamento Europeo no tiene capacidad de decidir leyes para directivas, digamos, para Europa, ¿no? Y que lo que dice posteriormente se modifica y chimpún, ¿no? Siempre hemos tenido como una inferioridad respecto a Europa y tenemos a Europa como si fuese digamos, el horizonte regulador y el criterio en torno al cual defender los derechos humanos, pero esta es la Europa que hemos tenido siempre, por desgracia, y que sobre todo tenemos en un contexto de avance del fascismo como tenemos. Entonces, en Europa se han aprobado varias resoluciones, ¿no? Que, digamos, condenan la violencia neofascista en las legislaturas anteriores, obviamente ahora no. Y hay algunas resoluciones en las que, bueno, pues poder agarrarnos, ¿no? Pero es muy vacuo lo que hay ahí y poco útil para la lucha por la memoria democrática, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con los secretos oficiales del Estado, que es algo que en nuestro país está pendiente, como sabéis, ¿no? Que se conozca la verdad sobre lo que ha sucedido, por ejemplo, en el golpe de Estado del 23F, aunque ya lo sabemos muchas de las que estamos aquí, todavía el país en su conjunto no tiene derecho a conocer lo que sucedió. Es verdad que Europa, digamos, la Comisión Europea, en las pasadas legislaturas ha dicho que había que desclasificar los secretos oficiales del Estado. Estas son unas recomendaciones que se ponen ahí en un papel, en un informe de derechos humanos y Estado de Derecho, y posteriormente no se hace y ya está, ¿no? Y esto es lo que es Europa. Pero, más allá de esa burocracia, ¿no?, en la que consiste el Parlamento Europeo y las instituciones europeas, pues yo creo que en Europa nos estamos jugando todo frente al fascismo en este momento, ¿no? No solamente en Europa, sino a nivel internacional. Yo creo que la lucha que tenemos que dar ahora no es una lucha solamente en nuestro país, que es fundamental, sino que es una lucha internacionalista, internacionalista, ¿no? Y solamente desde ahí vamos a conseguir hacer frente al avance del fascismo, y también tenemos que tener en cuenta que nuestro país sigue siendo pues resistencia todavía, a pesar de los límites que hay en el gobierno de nuestro país, frente a el avance de la ultraderecha que hay en otros países europeos, ¿no? Así nos reconocen. Obviamente, yo no creo que eso sea gracias al Partido Socialista, que, como habéis dicho, es el pilar del régimen del 78 y el que más ha hecho para que en este país no haya, precisamente por el papel que tiene, ¿no?, el papel que juega para que en este país no haya memoria, verdad, justicia, sino precisamente por lo que significó aquí el 15M y posteriormente el surgimiento de un proceso que llegó a las instituciones con el gobierno de coalición, que es lo que todavía impide que haya avanzado más la ultraderecha en nuestro país, ¿no? Pero, como decía, nuestra lucha es internacional e internacionalista, ¿no? Estamos viendo lo que está haciendo Trump, y yo creo que frente a eso tenemos que tener muy en cuenta no solamente que tenemos que hacer una lucha internacionalista profundamente antirracista, y eso también yo creo que el feminismo en los últimos años nos ha enseñado mucho, un feminismo que es un feminismo popular, antirracista, con toda su pluralidad, con toda su diversidad y con todas sus carencias, pero un feminismo que ha tenido muy en cuenta en la última ola
que hay que ampliar el sujeto del movimiento feminista, ¿no? Porque tienen que estar todas las mujeres desde su diversidad para que realmente estemos pudiendo estar en disposición de transformar el mundo, y que frente al supremacismo de Trump y de todos los fascismos y neofascismos que hay ahora mismo en Europa, es fundamental ese antirracismo y un feminismo y un movimiento, digamos, a nivel internacional que luche contra ese negacionismo, ¿no? Y hablaba antes de Milei, ¿no? Y de el negacionismo de Milei que estamos viendo en Argentina, pero yo creo que también cuando pensamos en lo que está sucediendo hoy en Palestina hay que tener en cuenta que ese genocidio que hemos visto durante 15 meses, que se ha sostenido sobre ocupación, genocidio y apartheid durante 77 años, es algo que puede tener lugar hoy gracias al negacionismo, gracias al memoricidio precisamente de la historia del pueblo palestino, de la Nakba del 48 y de lo que significó esa limpieza étnica y de la responsabilidad europea y occidental y también de Naciones Unidas que ha habido siempre en esa historia de Palestina. Por tanto, frente al mundo que tenemos en este momento, creo que los aprendizajes, digamos, de la lucha por de la memoria democrática son fundamentales, ¿no? En el caso de Palestina, en el caso de Milei, en el caso de luchar contra esta ofensiva fascista a nivel mundial, ¿no? Ya está, gracias. Bueno, pues para ir terminando vamos con una última pregunta que realmente es doble y que enlaza más los temas que estamos tratando con el presente. Sería un poco saber cómo pensáis que se entrelaza esta lucha antifeminista de las mujeres con las resistencias actuales precisamente ante el auge de los fascismos y la extrema derecha, y qué enseñanzas creéis que nos deja la memoria histórica a los feminismos de hoy. De nuevo tenéis 3 minutos. Bueno, pues yo pienso que es verdad. Yo lo digo y no lo digo por optimismo, sino que también lo palpo en el termómetro de la calle. Es verdad que el negacionismo, es verdad que la reacción, es verdad que el terfascismo tiene y hace mucho ruido, pero también quiero ser esperanzadora, quiero tener esa esperanza porque también la palpo. Somos más. Somos más las que creemos en la justicia, somos más las que creemos en la igualdad, somos más aunque hagamos menos ruido. Y mire, hay una cosa muy importante. Mira, el otro día estuve yo en un musical que se llama Priscila, la reina del desierto, que estaba en el Cartuja Center. Bueno, petadísimo de personas que habían, por utilizar un lenguaje pues de gente, bueno, pues el papá con la mamá, abuelos, abuelas. No era solamente el público LGTB, en su inmensa mayoría era la gente, bueno, la ciudadanía en general, ¿no? Vi levantarse a todo el mundo como 5 o 6 veces aplaudiendo, y aquello me llenó de esperanza, porque esa obra habla de la diversidad familiar, esa obra habla del amor entre personas del mismo sexo, esa obra habla de las identidades trans, de la expresión de género, con lo cual yo creo que si este reaccionarismo se ha levantado a nivel internacional, porque forma parte también de una guerra cultural que quiere acabar con una guerra que ya hemos ganado las mujeres y el colectivo LGTBI. Si hay 2 colectivos humanos que han ganado ya esta guerra, aunque podamos perder batalla, somos las mujeres y es el colectivo LGTBI a nivel mundial. Y además, compañera, la hemos ganado sin el ejercicio de la fuerza ni de la violencia. Hemos ganado insertar en toda la ciudadanía el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, o el respeto a la diversidad y a sus derechos humanos. Y por eso se levanta como gato panza arriba. Lo mismo que hicieron con el tema del feminismo en 2018. Vosotras sabéis muy bien cuando dijimos: si nosotras paramos, el mundo se para, y el mundo se paró. Y el capital cogió la calculadora y vio que en 24 horas habían perdido billones. Y entonces hasta ahí salió. Permitirme que
comparta con vosotros, aunque me digáis que soy conspiranoica o que me lo estoy inventando o de esto, pero tiene mucho que ver porque fue justo en 2018 esto y en 2019 cuando se quiere romper la fuerza revolucionaria del feminismo utilizando a las personas trans, a un colectivo vulnerable, a un colectivo estigmatizado, a un colectivo que como un saco de boxeo todo el mundo golpea y no crea alarma social. Fue fácil usar un grupo para romper la fuerza revolucionaria del feminismo. Por eso, compañera, os digo, cuando se atacan a las personas trans, se está atacando el corazón del feminismo. Bueno, pues compañeras, yo creo, para empezar por lo que me ha enseñado la comuna a mí y para explicar un poco qué hago yo aquí en realidad, porque no soy una persona mayor, yo no he sido represaliada, pero sí que es importante que entendamos de que precisamente es importante que aunque no tengamos un familiar represaliado, que aunque no tengamos un familiar en la cuneta o aunque no tengamos un familiar que haya sufrido una situación de tortura, todos somos partícipes de la memoria y es importante conocerla y formar parte de ella, investigarla. No hay nada que luche mejor contra el fascismo que la memoria, porque los fascistas lo que hacen es el olvido. Y no podemos caer en el olvido. Tenemos que ser consecuentes con nuestra propia historia. Porque además yo cuando me siento en la mesa con la comuna, cada 2 semanas, lo que salgo de allí es pensando en lo bonito que es estar organizada. Porque la organización conlleva un compromiso y un compromiso te hace fuerte frente a personas que niegan nuestra realidad, que niegan un pasado y que quieren seguir defendiendo unos privilegios que ya no son suyos y que además se los debemos de quitar. Creo que ellos siguen luchando por un régimen del 78 que está caduco, que el PSOE sigue luchando por un régimen que apuntala todo el rato, por ejemplo, con actos como estos de los del 50 años de franquismo, y que nombra lugares de memoria, por ejemplo, la Expo del 92, que tiene mucho que ver con el lugar de memoria. O que solo antes os he hablado de cárceles, vale, pues solo salen 2 en todo el año. O no nombra cosas importantes como, por ejemplo, las últimas personas condenadas a muerte. En fin, creo que además es importante que salgamos de aquí con una idea de esperanza. Precisamente ellas me generan mucha esperanza de que si se ha podido salir de ahí, podemos seguir avanzando hacia un futuro mejor y que es necesario seguir luchando por ello. Y una última cosa, también me han enseñado un montón de resistencia. La resistencia es lo mejor, vamos. Y ya está, gracias. Bueno, ¿cómo se enfrenta, ¿no? También el feminismo antifascista al auge de esta extrema derecha? Bueno, yo no concibo el feminismo si no es antifascista, con toda esa globalidad, con lo cual estamos ya nominativamente en el buen camino. Es verdad que no tenemos algunas cosas o bastante todavía en contra. Ya sabéis que a pocos kilómetros de aquí se está celebrando en este momento la primera cumbre de los patriotas, ¿no? ¿Qué evento va a salir fundamentalmente en los medios de comunicación hoy, en los telediarios, este que estamos haciendo, o el fascismo? Pues tenemos claro cuál, ¿no? Por tanto, nuestra labor, aunque solo sea aquí, en este momento ya es importante. Y es un acto lleno de esperanza, por supuesto. En cuanto a la relación con la memoria histórica, yo creo que tenemos que tener esa certeza de que no es qué ocurrió en este país, qué no ocurrió en este país, ocurrió de todo.
Y la memoria histórica y la memoria democrática nos lo está poniendo, nos lo ha puesto delante. Y todo lo que todavía nos queda por saber, todo lo que todavía nos queda por saber y todo lo que queda por salir. Y fundamentalmente relacionado con la represión contra las mujeres. En este punto, y relacionándolo, vinculándolo con el robo de bebés, y para terminar, mirad, siempre se ha pensado desde que salió este tema que esto era algo que se hacía por negocio. Es falso. Es falso. No que no hubiera un intercambio de dinero, pues claro que se enriquecían, que pasaba en el trabajo esclavo, es que no se enriquecían en el expolio, pero no estaba exento de otros motivos represivos, ¿no? Que ese es el marco en el que nos tenemos que centrar. Por eso nosotros vemos el robo de bebés no solamente desde una perspectiva memorialista, sino también desde una perspectiva de género, como un crimen contra las mujeres, independientemente de que se enriquecieran o no. Porque el objetivo no hay que centrarlo en la ganancia de dinero únicamente, sino en todo lo que enmarcaba ese crimen y tantos otros crímenes de la dictadura. Por tanto, nosotras no únicamente debemos mucho a la memoria histórica, es que somos constructoras de esa memoria, de la recuperación de la memoria, una memoria que para nosotras siempre va a ser colectiva, demócrata y absolutamente feminista. Bueno, pues yo creo que, en primer lugar, ¿qué podemos aprender, ¿no? Por ejemplo, las feministas de ahora tenemos mucho que aprender sobre las luchas que dieron hace ya mucho tiempo las feministas por la paz, ¿no? El feminismo siempre ha sido un movimiento que ha entendido la importancia de defender la paz, ¿no? Y que la guerra es lo contrario al proyecto que tenemos como feministas, y que la guerra es un proyecto que genera fascismo. No solamente es la estrategia por parte de los fascistas, sino que es precisamente también por eso una dinámica, una forma de romper con lo que es la política, de romper con lo que son los vínculos y la idea de sociedad que tenemos, que genera siempre fascismo, ¿no? Y estamos en un momento en el que se está apostando directamente por la guerra, ¿no? como una estrategia por parte de las élites, en medio de una crisis climática en la que estamos, en medio de una crisis geopolítica, una crisis multipolar, ¿no? De las relaciones a nivel mundial. La guerra es una estrategia por parte de las élites europeas y a nivel internacional, ¿no? Y también es una excusa para vulnerar los derechos humanos, es una excusa para defender el racismo, es una excusa para levantar fronteras, es una excusa para las deportaciones, es una excusa para las políticas más crueles y deshumanizadoras que estamos viendo, ¿no? Por tanto, tenemos mucho que aprender de la herencia y del recorrido y la experiencia del movimiento feminista por la paz, ¿no? En el año 1915, 1000 mujeres se juntaron en La Haya para defender la paz. Y desde ahí, bueno, pues ese recorrido es fundamental, ¿no? Un movimiento antimilitarista, ¿no? Un movimiento pacifista, ¿no? En segundo lugar, obviamente en el contexto en el que estamos, lo decía antes también con respecto a esta ola feminista que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Yo creo que la ola feminista, por mucho que no estemos viendo actualmente grandes movilizaciones como las que vimos en el año 2018 en nuestro país con la huelga feminista, el movimiento feminista no se agota, no se ha agotado. Tiene muchísimas demandas por delante y es un movimiento que va a continuar, ¿no? Y es un movimiento que bueno, pues es el principal y el movimiento con más capacidad de convocatoria que hemos visto en lo que llevamos de este siglo, ¿no? Y creo que ante la amenaza que tenemos por delante o la realidad que tenemos por delante, ¿no? Con el fascismo ya y frente a un fascismo precisamente que defiende una ideología de género, ellos son los que defienden esa ideología de género, ¿no? En la ideología de género en la que nos pueden violar a las mujeres sistemáticamente, en la que las mujeres tenemos que cobrar menos por igual trabajo, en la que las personas LGTBI tienen que ser estigmatizadas. Esa es la ideología de género, ¿no? El patriarcado, el que defienden ellos, ¿no? Y frente a eso, que es un proyecto estigmatizador y sobre todo disciplinador de la sociedad y reaccionario ante los avances que hemos tenido, tenemos toda tarea por delante, ¿no? Otra cosa también que me parece muy importante de cómo aprender también de la lucha por la memoria democrática y el movimiento memorialista
es que las feministas también, en torno a luchas que aparentemente no tienen que ver con la lucha por la memoria democrática, también tenemos que hacer archivo, hacer, digamos, una recopilación de eso, ¿no? Y simplemente quiero recordar que cuando Cristina Fallarás ha publicado el libro de No publiques mi nombre, ¿no? En la que se cuentan todos los testimonios de violencia sexual que han relatado mujeres, ¿no? Precisamente a su cuenta de Instagram, también va de eso esta lucha, ¿no? Va de hacer archivo, va de recopilar todas nuestras experiencias y nuestra forma también de dar testimonio a la violencia que sufrimos o que hemos sufrido, ¿no? Y eso me parece muy importante, que tiene muy importante como aprendizaje del movimiento memorialista, ¿no? Y para acabar, simplemente, o sea, yo creo que lo decíais también, ¿no? Vemos a Pedro Sánchez convocar tantos actos por los 50 años de la muerte de Franco, mientras que, lo decía anteriormente, han firmado un gobierno, han consolidado un gobierno en Europa con la extrema derecha, ¿no? Eso consiste también en una normalización de la extrema derecha. Lo que tratan de decirnos en Europa actualmente es que la extrema derecha de Meloni no es la misma que Patriots, por ejemplo, los de Vox, ¿no? Que están con Orbán y que se reúnen este fin de semana en Madrid, que es otra extrema derecha y que hay que incorporarla a la lógica institucional, ¿no? Que hay que normalizarla en nuestra sociedad. Eso es a lo que está colaborando el Partido Socialista en este momento, ¿no? Por eso cuando sistemáticamente vienen con el discurso, ¿no? Y para eso hacen esos 50 años de la muerte de Franco, de que viene el lobo, que viene la ultraderecha para tratar de reforzarse, pero si son ellos los que están generando que crezca la ultraderecha y que se normalice la ultraderecha. Y por último, creo que estamos en un momento en el que si siempre hemos tenido claro aquí que las luchas populares, las luchas sociales son lo que permite que demos avances institucionales. En este momento, más que nunca, no esperemos nada de las instituciones europeas, no esperemos nada de las instituciones en este momento. Obviamente tenemos que estar ahí, somos un partido, somos una organización política que aspira a transformar también desde las instituciones, pero creo que tenemos que tener muy claro que solamente desde un movimiento a nivel internacional, internacionalista, anticolonialista, antirracista, feminista, popular, vamos a conseguir hacer frente en este momento a la batalla que tenemos por delante, que es una batalla histórica por el conjunto de la humanidad. Y sin más, que gracias también a todas las personas que estáis aquí, porque, bueno, o sea, y lo decía también Nerea, ¿no? Estamos aquí hablando personas que somos más jóvenes, de las que tenéis una experiencia mucho más profunda en lo que tiene que ver con precisamente la lucha contra el franquismo, la lucha en la transición y la lucha contra la represión, ¿no? De lo que fue el franquismo y la transición, pero que precisamente también va de eso, ¿no? Va de que tomemos el testigo, va de que aprendamos de la lucha que disteis y que seguís dando muchísimas de las personas que estáis aquí, así que simplemente yo, para acabar, quiero agradeceros a todas las que estáis aquí. Gracias. Bueno, vamos a dejarlo ya aquí, aunque es un tema que podríamos estar horas hablando. Gracias al público, gracias sobre todo a las ponentes por vuestra generosidad, porque además os habéis ceñido al tiempo, cuando eso es un tema del que podríais contarnos muchísimo más. Ha quedado claro con todos los datos aportados todo lo que nos queda por aprender, todo lo que nos queda por avanzar para llegar a esa verdad, justicia y reparación que pedimos. Como decía Soledad, que además era una frase que yo también traía escrita, ¿no? El feminismo, desde luego, es antifascista o no es. Pero bueno, aquí también nos queda claro que somos muchas, somos más, sabemos de dónde venimos, estamos organizadas y sabemos sobre todo de quién somos las herederas. Así que bueno, pues para adelante. Muchas gracias a todos.